Buenos días, tardes o noches. Les voy a comentar un poco sobre los emperadores ilirios. ¿Quiénes eran los emperadores ilirios? Se conoce por emperadores ilirios a la serie de emperadores que gobernaron en el Imperio Romano entre el año 268 y 285. Este nombre proviene del origen geográfico de la mayoría de los que la componen. En efecto, son mayoritariamente originarios, 7 sobre 9 emperadores. Y sabemos a grosso modo que los territorios que comprenden son entre Danubio Medio y el mar Adriático. Claudio II gobernó el Imperio Romano entre los años 268 y 270. Fue divinizada poco después de fallecer. Claudio fue aclamado por las tropas a pesar de algunos rumores sobre su participación en la conspiración que acabó con la vida de su predecesor. A continuación se dirigió a Roma para obtener la confirmación del Senado y mostrarles respeto, ya que no quería cometer el mismo error que el emperador Maximino. Quintilio 270. Quintilio, también conocido como Marcus Aurelius Quintilius, fue hermano del emperador romano Claudio II. No se conoce ni su fecha de nacimiento, tampoco su procedencia, tampoco el nombre de su esposa ni de sus hijos. Tras la muerte de Claudio II en el año 270, debido a la epidemia de peste, fue nombrado emperador contra lo habitual. En esta época fue aceptado tanto por el Senado y por las provincias que estaban bajo control imperial. Aureliano 270-275 fue el segundo de varios soldados emperadores, notablemente exitoso. Aureliano exitoso por ayudar al Imperio Romano y a recuperar su poder y prestigio durante la última parte del siglo III y a comienzos del siglo IV. Gracias. Marco Claudio Tácito, en latín Marcus Claudius Tacitus Augustus, fue emperador de Roma entre los años 275 y 276. Como primer emperador soldado desde hace mucho tiempo, Tácito tenía esperanzas de fundar una nueva dinastía. Por esto nombró a su hermano Floriano como prefecto de los pretorianos. Poco después de su subida al trono, volvieron a resurgir las guerras en las fronteras, cuando tribus germánicas pasaron el Rin y devastaron las zonas por donde pasaron. Al mismo tiempo, los godos, que dijeron haber sido llamados por el emperador Aureliano para luchar contra los persas, entraron en Asia desde el Mar Negro, pasando por el Cáucaso. En consecuencia, los hermanos se separaron. Tácito ocupó de los godos, mientras que Floriano luchó contra la invasión de los germanos. Ambos tuvieron éxito. Tácito consiguió una victoria frente a los alanos. Tras tan solo 6 meses en el poder y tras haber conseguido una victoria frente a los godos, Tácito murió y de repente y de manera inesperada, en junio de 276. Marco Annio Floranio, en latín Marcus Annius Floranius Augustus, medio hermano por parte materna del emperador Tácito y sucesor suyo como emperador de los romanos en el 276. Poco sabemos de la procedencia de Floranio. Tras la entronización de su hermano, este nombró jefe de los pretorianos. Consiguió una victoria importante contra los godos. Tras haber sido informado de la muerte de su hermano, le siguió en el trono y punto seguido retomó la lucha contra los godos. Tras una victoria aplastante, le llegó la noticia de que Marco Aurelio Probo había sido proclamado emperador por las legiones que defendían las fronteras del este del imperio. Floriano se dirigió con su ejército al sur para buscar un enfrentamiento directo con su adversario. Este, sin embargo, pasó una táctica de guerrillas. Los soldados de Floriano, procedentes del centro de Europa y poco habituales al clima cálido, sufrieron tanto por la larga espera por las temperaturas y algunas epidemias. Así bajó la moral de la tropa. En junio de 276, muchos de los soldados pasaron al lado de Probo. Finalmente, y cuando la situación se había hecho ya desesperada, Floriano fue asesinado tras un reinado de tan solo 88 días por sus propios legionarios.
La orden para el asesinato probablemente habría sido de Probo. Marco Aurelio Probo, o en latín Marcus Aurelius Probus, oriundo de Sirmium, en Panonia, siendo muy joven, entró en el ejército y se distinguió con los emperadores Valeriano, Tácito y Aureliano. Fue nombrado gobernador de la parte oriental del imperio por el emperador Tácito, tras cuya muerte fue proclamado su sucesor por los soldados. Floriano reclamaba el trono de su hermano y fue ajusticiado por sus propias tropas, y el Senado ratificó ansioso las elecciones de los soldados. Probo centró su reinado en exitosas guerras para restablecer la seguridad de las tropas, siendo las más importantes de esas operaciones la que llevó a cabo en Galia contra los invasores germanos. Probo sobrevivió a 3 conspiraciones protagonizadas por Saturnino, Proculo y Bonosco. Entre sus principales estaba el no permitir que sus soldados estuvieran ociosos para evitar revueltas. Así, en tiempos de paz, empleaba el ejército en trabajos útiles a la comunidad, como plantar viñedos en Galia o Panonia, restableciendo las instalaciones públicas, acueductos, canales, puentes, dañadas tras las continuas guerras. Estas asignaciones de tareas fue naturalmente impopular entre la soldadesca. En el año 281, Probo decidió reiniciar las campañas militares contra el imperio sananida, las cuales había debido suspender a causa de las guerrillas simultáneas mantenidas por el emperador Aureliano contra el imperio de Palmira y el imperio Galio. Así, Probo partió al oriente a mediados de 282, pero acudió primero a constatar el drenado de los pantanos de su ciudad natal, en Panonia. Allí recibió noticias de que en su ausencia la guardia pretoriana se había rebelado y proclamado emperador a su jefe Marco Aurelio Caro. Las tropas enviadas por Probo contra los rebeldes cambió prontamente de bando, y al saberse esto en Panonia, Probo fue asesinado por sus propias tropas. Su muerte fue lamentada años después, tanto por el Senado como por la plebe, e incluso los soldados arrepentidos hicieron un monumento en su honor. En muy pocas ocasiones un emperador dejó un buen recuerdo. Marco Aurelio Caro fue el emperador romano que ocupó el trono imperial desde 282 hasta 284. Durante su corto reinado, Caro luchó con éxito contra las tribus germánicas y contra los sármatas a lo largo de la frontera del Danubio. Hablamos sobre Marco Aurelio Carino, que más conocido comúnmente como Carino, que fue un emperador romano que gobernó desde 283 hasta su muerte el de julio de 285. Era el primogénito del emperador Caro, que al llegar al poder le nombró César junto a su hermano Numeriano, y le puso el cargo del gobierno de la parte occidental del imperio, mientras Numeriano y él partían al oriente a enfrentarse al imperio sasánida. Hablemos sobre Marco Aurelio Numeriano, o también conocido como Numerio. Fue un emperador romano que ostentó el largo junto con su hermano Carino desde diciembre de 283 hasta su muerte en noviembre de 284. Ambos eran hijos del emperador Caro, poniendo términos a la anarquía a interior y defendiendo de las fronteras.